porque la semana pasada que estuve ausente no pude estar con sus mercedes. Entonces, vamos a ligeramente a pasar. No sé si deciden hacer algún recorderis, tengan alguna pregunta. Creo que habían quedado unas preguntas, no recuerdo bien si habían unas preguntas ya planificadas que se iban a contestar o a responder, o, o estoy equivocado, maestra, no sé. Hormigalí era la que de pronto tenía una pregunta por ahí. Hormigalí, ¿estás por ahí? Bueno, no sé qué se hizo Hormigalí. Seguro. mm. Bueno, entonces, según esto, pues, Carangeli, su merced tiene la manito alzada. Se le quedó, se le quedó alzada la manito. Bueno, Mahatma, pues según esto está entendido. Si su merced desea, puede dar como un Si está recordatorio. entendido, puedo pasar a hacer preguntas entonces. Sí, ¿Qué vamos a, es el ego? bueno, vamos a empezar a preguntar por aquí. Mm, Adelante, Boris. Lantalos, adelante. Masa, buen día, buena salud. Habla Piantalos. Ok, varón. No, no, Bien. no tengo consulta, licencia. Es que estoy en la hora aquí. Licencia, no alcancé a oír bien. ¿Qué es el ego? Varón de Dios, claro que sí. Con un saludo de salud para nuestra merced. En el concierto, de las enseñanzas y de todo lo que hemos podido, el ego básicamente son todos los agregados con los que llegamos acá a esta GEA. Y pues es todo lo que hemos eh, manejado dentro de nuestros actos y básicamente dirige nuestro cuerpo cuando no dejamos que sea la conciencia la que tenemos embotellada. Entonces los egos son todos los agregados psicológicos que están dentro de nos que tienen embotellada la conciencia. Maestro, gratísimas. Perfecto, muy bien. Me queda claro de que comprende de qué se trata. Habrá muchas cosas más que decir, pero está muy bien ahí. Adelante, Casita Dainy. Voy en el orden que me aparecen acá, de licencia, que los voy llamando en el orden que me aparece acá. Maestro, creo que no estuve el día que enseñó lo del ego, pero sí estuve cuando enseñó lo de la personalidad. Ok, entonces, ¿qué es la personalidad para su merced? La ¿O qué personalidad, comprendió por la personalidad? sí, la personalidad es la forma de manifestar el, el ser, y entendí que la personalidad debe de estar siempre al servicio de la conciencia y del ser. Ok, entonces, la personalidad, bueno, no es, es un vehículo, un vehículo, digamos, diseñado para que se manifieste a través de él la esencia, la conciencia, ¿cierto? El ser. Resulta que tuvieron que crear eso de la personalidad, porque es que el ser se quiere manejar, se quiere manifestar licencia, pero el ego también se quiere manifestar. Entonces, ¿a quién le damos el uso del vehículo? O sea, del vehículo físico, ¿a la conciencia o al defecto? Porque ambos tienen derechos, digámoslo así, de manifestarse. O sea, nuestros antiguos errores se van a querer volver a ser reincidentes, a volverse a repetir, porque ese es el gencar que traemos. Pero resulta que también tenemos lo que se llama los genes del ser o los ultragenes o los
que se llamaban los serpigenes, también se les llamó. Y esos genes, o ese en realidad viene siendo el ser en sí, pero ese no está grabado netamente en la genética, o sea, en los genes de la sangre, sino que esos se encuentran en una parte superior, obviamente, no se puede mezclar lo uno con lo otro. Tienen un porcentaje allí, pero ellos también se encuentran en otro lugar, por así decirlo. Entonces, el vehículo denominado personalidad es una forma que adquiere para que se pueda manifestar tanto el uno como el otro, pero que ya sabemos que en el caso de los que estudiamos estos conocimientos con la intención de evolucionar en los aspectos de la conciencia, pues debemos de hacer que esa personalidad esté pasiva, que no esté todo el tiempo manifiesta. Es decir, que la primera lucha es porque hacer que ese ego domarlo y que nuestra personalidad sea pasiva para que se pueda manifestar la esencia en él. De pronto la explicación está un poquito larga o confusa, tal vez la saqué de lo que había comprendido, pero si es que es el caso, la redecimos nuevamente. Pero sí, más o más, como su merced lo dijo, ahí está, más o más. Esto tal vez es para ampliar. Bueno, entonces adelante, Jarankedi o Gratísimas, Haran. maestro. Adelante, maestro Jarankedi, creo que es. O Jarankel. ¿En qué dice nos oye, su merced el porte? Tiene el fono Buen cerrado, día, ahora sí, ya lo abrió. Ajá. Ujú. buen día, buena salud, buen amor y buen dinero, venerable maestro. Maestro, el ego son como esa parte de defectos, de demonios que tenemos, que no nos deja tener igual una buena personalidad, e igual es como el obstáculo que tiene la conciencia. Entonces, lo que su merced dice es muy real, que entonces es una lucha que siempre mantenemos ahí con los dos, quién conduce este bismóvil o quién conduce este cuerpo. Entonces es muy importante, maestro, y empezar a practicar todas las técnicas que nos han dado los maestros, sus mercedes, que han tenido la oportunidad de estar cerca de ellos y con la sabiduría que a bien maneja para todas esas conferencias, es practicar todo lo que a bien nos enseñan sobre cómo mutar esos egos, esos defectos y cómo poder oír mejor. Muy bien, me queda claro que está comprendiendo. Voy a hacer una aclaración al respecto para que su merced le termine de quedar claro. Sí, el ego es toda la información genética. Maestro, fui oído. Sí, señor, le oí. Se cortó un poquito, pero le comprendo, le capté toda lo que quiso decir. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Entonces, vamos a aclarar. Simplemente quiero darle un puntito más, hay una aclaración. El ego es toda nuestra información genética, ¿sí? Todos nuestros antiguos errores, todos nuestros antiguos, digamos, eh, actuaciones, y están colmadas de muchos errores, de mucha tiniebla, de mucha oscuridad, por así decirlo, ¿cierto? Son formas de ser que tuvimos y pues desgraciadamente no estuvieron muy bien, algunas en un porcentaje, otras sí estuvieron bien. Aún las buenas y las malas se manifiestan en forma de ego. Ahora tenemos que trabajar es, digamos,
Ahora, el Tao nos entrega unas mecánicas, o sea, las técnicas del Tao son unas mecánicas. Óigase bien, no confundamos lo conscientivo con lo mecánico. Lo mecánico nos va a ayudar a llevarnos a lo conscientivo, ¿cierto? Pero tendremos que nosotros poner de nuestra parte para comprender, por ejemplo, así como en el tema que la Mahatma Aule nos estaba hablando de las semillas y el desperdicio, que hasta cosas tan profundas como eso, no es que estuviéramos practicando a la hora de mezclar semillas con desperdicio, practicando sodomismo. Lo que pasa es que si le hacemos conciencia a la cosa, si le ponemos un poquito la reflexión, o sea, la conciencia, nos vamos a dar cuenta de que si la semilla es la vida y es la vida de todo ser humano, o de toda criatura más bien, no vamos a decir ser humano, sino de toda criatura, al mezclarla con la basura, con el desperdicio, pues estamos cayendo posiblemente en el inicio de abrirle la puerta a ese tipo de forma de pensamiento, porque es que lo que tenemos que liberar es la conciencia y ella no está en algún lugar específico, sino que es, digamos, está en el pensamiento más, por así decirlo, ¿sí? Por eso la finalidad del Tao es la liberación de la conciencia. Eso lo dijo el mismo Kelvin Zeus cuando se refirió al Tao. Y que en ese caso se parece mucho hasta lo que hablaron por allá en el Tao chino de hace no sé cuántos miles de años. Pero bueno, vamos a dejar eso quieto ahí. Pero sí, entonces su merced tiene ahí algo, tiene la idea clara. Bueno, ahora vamos con Melanie, o no sé, Susa Zarzadela. Zarzadela, ok. Buen día, buen dinero, buenas salud. Honorable maestro, maestra y seres de la sala. Con la licencia de vuestra merced, maestro, no he podido estar en las últimas clases de vuestra merced con respecto a la del ego, pero pues lo que tengo entendido pues de las conferencias que hemos oído en el Tao, los egos son aquellos agregados psicológicos, ese conjunto de yoes que esa es la lucha de cada uno de los habitantes de esta esfera tierra, es la lucha diaria que debemos de llevar y pues la labor de cada uno de nosotros aquí en este camino de espiritualidad es autoobservarnos a diario para identificar cuáles son los egos pues que están aquí más arraigados en el interior de cada uno de nosotros, poder mutarlos y poder cada día pues dejar que aflore la conciencia en cada uno. Gratísimo. Perfecto, me queda claro que le comprende. Le voy a agregar solamente una cosita. Lo cual que su merced está diciendo es que el ego se manifiesta en la mente. Ojo, no confundamos mente con cerebro. Mente se le llamó, se le denominó a la psiquis, o sea, a todos los diferentes cuerpos o centros que tienen a bien manejar los sentidos, que tienen a bien manejar las informaciones y los registros genéticos, por ejemplo. Entonces, a esos registros genéticos, pero también a la percepción de todo lo que tiene que ver con los aspectos de la psique o de la psique o la psiquis, que son los a través de los sentidos y los mismos, digamos, cerebros como la mente emocional, la mente o el intelecto como tal, se manifiestan. Entonces sí, tenemos que estar atentos que se manifestó en la mente o en la inti de cada uno de nos, porque tenemos hasta eso, tenemos mente, pero también tenemos inti. Entonces, su merced lo dijo muy bien, hay que autoobservarnos allá, observar a ver el pensamiento, qué fue lo que se manifestó. Muy bien, Melanie. Ah, tiene claro el tema, muy bien. Entonces vamos con la maestra Upesday, como licencia. Yo creo que ella está como disfónica hoy, Sol. no se pueda. Oh, bueno, sí, tal vez no quiere, pues ella ha estado muy atenta. Muy buen día, Si quiere, venerable y si no, maestro. pues, Muy buen día. buen día, maestra. Licénciame. Estoy en los apuros que me toca ir a Mitral Alto en un mocetito. Pero bien, su merced estaba hablando sobre los... Ay, licénciame, ¿cómo se llama esto?
El ego. ¿Qué es el ego? La Es sobre personalidad. sobre el ego, maestro. Sí, en verdad, en nuestro país psicológico tenemos un montón de egos en los cuales tenemos que luchar para cada día, cada momento de nuestra existencia para poder convertirlos en virtudes. Es muy Ok. laborioso el tema, pero voluntad para hacerlo y así de esa forma poder obtener muchas virtudes, aunque es difícil, son demasiados egos que tenemos encima, maestro. Hasta allí mi potser, licenciame, maestro. Es largo, Bueno, pero sí, licenciame, ¿sí? señora. Gratísimas. Está muy bien, tranquila, maestra. Está muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar ahí para no, digamos, ya con las explicaciones que los que estaban aquí dieron, es suficiente para que el resto del grupo ya capte o comprenda la idea de lo que se ha hablado en las conferencias pasadas. Así que no se preocupen, están bien y vamos entendiendo. Recordar la importancia de que esto no solamente es un enfoque, digamos, mecanicista o genetista, sino que también tenemos que tener un enfoque de estudio sobre la psiquis, o sea, sobre la mente, que también se le denomina el alma, porque así como el alma de cada cosa está en su sangre, eso es en la porcel física, que Kelly Zeus lo aclaró y lo explicó, dijo, la sangre es el vehículo físico del alma. Entonces, si ese es el vehículo físico, ¿dónde está el vehículo energético? Bueno, está representado en la mente, o sea, en los demás centros o cuerpos que tenemos y que poseemos. Adelante, casita Daimi, que tiene la Magdu levantada. Sí, maestro. Recuerdo que la última clase que nos dio nos dejó una actividad de tarea de hacer un inventario de día a día, qué es lo que el ego que más se nos manifestaba. Y no sé si su merced vaya a seguir con esa labor. Bueno, muy bien, muy bueno, muy bueno. Vamos a dejarlo al final de la conferencia para hacer, digamos, un poquito de disertacel y, y vamos a preguntar, muy excelente que haya recordado ese dato porque a mí se me había pasado por alto la tarea. Y sí, señor, sus mercedes ya están muy grandecitos, como dice el dicho, y ya tenemos que empezar a responsabilizarnos de nosotros mismos. Y esa es una pregunta que nos debemos hacer a diario. Cada noche antes de irnos a reposar, ¿qué fue lo que más se me manifestó el día de hoy? Si fue la lujuria, si fue la ira, si fue el orgullo, si fue la vanidad, la codicia, el deseo, ¿qué fue? Porque es imposible que nos creamos tan buenos, entonces ya no estuviéramos en este plano, seguramente ya seríamos, o si por lo contrario se manifestó fue la conciencia, también vamos a decir, ¿por qué no? ¿Qué tal que hoy se me haya manifestado o que yo haya notado que en los últimos meses o hasta años de mi vida solamente se manifiesta la esencia, que es lo que vamos a ver ahorita, el tema de ahorita? Entonces, si ya en ese caso se manifiesta solamente la esencia, no, pues grandioso, ya podríamos pensar de nosotros que hemos cambiado, que estamos mejorando. No dar ya por sentado que ganamos la batalla, porque cuando uno cree que ganó, posiblemente perdió, pero de pronto revisar si es verdad, cerciorarme, hacer los diferentes, como estudiar un poquito la cosa. Bueno, entonces, gratísimas, casita de Amy, sí señora, vamos a hacer la disertación al final, o ya después que dé el tema de la esencia para no perder más el tiempo ahí con eso. Bueno, entonces vamos a hablar de la esencia y tenemos que decir que la esencia es nuestra verdadera naturaleza, es lo real. O sea que nosotros somos una esencia, un cuerpo energético, algo allá que podríamos llamar divino, la divinidad, pues, ¿cierto? Viviendo una experiencia física, corpórea, ¿sí? Entonces se nos asigna un cuerpo allá para que vengamos a vivir esa experiencia. Y resulta que como nosotros hemos venido sucesivamente, veniendo a vivir esa experiencia, pues nos van a dar una línea de sangre, por así decirlo. O sea, un cuerpo humano, o sea, un alma humana. Y tenemos que venir o retornar dentro de ese linaje o dentro de esa línea de sangre,
lamentablemente cada vez que venimos, dejamos eso chorreado, embarrado, sucio, pues ahí vienen, tenemos que venir a volver otra vez a embotellarnos dentro de eso mismo que nosotros mismos creamos o construimos. Por eso es tan importante empezar a desembotellarnos, empezar a liberarnos de esos diferentes, y aquí voy a decir lo que otros conferencistas, sus mercedes les han oído, no sé si con el mismo enfoque o no, pero que lo han dicho, como por ejemplo desprogramar todos esos anclajes o todos esos patrones psicológicos. Pero eso es trabajo de limpiar lo que nosotros mismos hemos hecho. Pero la conciencia como tal tiene esa misión, esa labor, ¿sí? La conciencia está en manifiesta en nosotros cuando somos unos niños y más o más a la edad de los 7 leocrones, ella desaparece porque entra en nosotros a manejarse, digamos, a lo que se llama, que es la personalidad. Entonces la personalidad se manifiesta y ese 3% de conciencia que traemos libre, entonces ya empieza a ser, digamos, embotellado, acechado por la personalidad, ¿sí? Entonces la personalidad se empieza a manifestar y a la edad de más o menos 14 años ya se manifestó totalmente con su máximo porcentaje, digámoslo así, la personalidad. Y ya ese niño que era todo apacible, que tenía actos conscientes, que sonreía ante todo, que la mamá le pegaba y él antes iba y la besaba, ya empieza a volverse, es casi que un enemigo de ella o del papá. O es posible que aún se manifiesten en él rasgos de la conciencia, pero ya él empieza a tener pues sentimientos y reacciones ante esos mismas emociones o sentimientos. Pueden ser negativas. Entonces, aquí lo importante es que no recuperemos esa esencia, pero esa esencia, como les digo, viene solamente en un 3%. ¿Qué hacemos para que esa esencia crezca? Entonces tenemos que empezar a trabajar sobre nosotros mismos para derrumbar todos esos agregados psicológicos, llámese ira, lujuria, pereza, codicia, orgullo, gula, todo eso tenemos que volver a estudiarlo, ir a mirar en cada uno de nuestros actos dónde estamos cometiendo errores y esos errores están relacionados con qué yo causa, por así decirlo, o con qué yo cabeza de legión. Entonces, ir a estudiar todo. No es que yo me siento mal y cuando me siento como dicen por ahí, como si fuera un perezoso. Entonces no me siento, sino que me recuesto sobre el cuerpo allá, como que me abandono, pues, ¿no? Entonces tengo que mantener una actitud de sentarme, por ejemplo, más derecho, más queriendo dar un mensaje de que a mi mente de que estoy activo, no que la pereza me tomó. Entonces seguramente quiere decir que en ese sentarse estaba manifestándose los yoes de pereza. Que cuando hablo por allá como si estuviera sueño, como si estuviera cansado. Entonces se me están manifestando esos yoes de cansancio, de vejez, de también de el cansancio, pues es sinónimo de la fornicación, entonces quiere decir que yo estoy desenergetizado. Póngase las pilas, ¿cierto? Si tiene que mirar, entonces empieza a revisar si es que se acuesta muy tarde o si es que se levanta a hacer actividades innecesarias o si es que realmente todavía no ha tenido un control sobre la parte sexual, es decir, todavía no ha logrado encontrar la castidad, porque eso también es parte de eso, es que una cosa es reflejo de la otra. Si la esencia se ha manifestado en nosotros, la castidad la vamos obteniendo o la empezamos a recuperar, porque esa es una finalidad de nosotros. Bueno, aquí los que estamos en estas enseñanzas es con esa objetividad. En fin, la esencia viene siendo ese 3% que empezamos a crecer en la medida que empezamos a derrumbar esos otros conceptos que tenemos, esas tinieblas, esa oscuridad. Entonces esa conciencia o esa esencia empieza a crecer de un 3% a un 4, 5%, 6, 7%, en fin, y así sucesivamente hasta que tenemos que tener el 100% de ella recuperado, ¿sí?
De pronto en escuelas como la Gnosis se le denominó que era un proceso largo, o bueno, más o menos largo, que eran las 3 montañas. Aquí, con las mecánicas que se nos han enseñado, se intenta hacer que ese proceso sea más largo. Y digo mecánicas porque, por ejemplo, doctrinas como esa de no mezclar las semillas, por ejemplo, con el desperdicio, hace que empecemos a comprender de que eso es sodomismo. Y entonces no solamente en la hora de mezclar las semillas, sino que tal, por ejemplo, a la hora de mezclar los calcetines con los calzoncillos. Seguramente puede que se manifieste eso así. O a la hora de comer de pronto con otra orientación magnética o de polo magnético. O seguramente a la hora de hacer ciertos ademanes con el cuerpo o hasta de tener ciertas charlas o pronunciar ciertas palabras, posiblemente estemos entrando también en ese tipo de, de defectos, por así decirlo. Entonces tendremos que corregir todo eso. Entonces, sí, mecánicamente se entregó una doctrina, una enseñanza que ayuda a lo otro, pero que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y enfocar, concientizar, ¿sí? No queremos ser solamente eh, buenos discípulos, o que debemos de serlo, sino que también debemos de ser personas despiertas de la conciencia, ser capaces de caminar con nuestra propia luz, ¿sí? Para que no mastiquemos de pronto todo el tiempo doctrinas que de pronto son, digamos, que se nos han enseñado, que se puede decir que son prestadas, por así decirlo, pero que tenemos que irlas haciendo poco a poco nuestras, apersonarnos de eso. Entonces, esa esencia irá creciendo de esa forma y la esencia es altamente revolucionaria. Ella no se quiere dejar atrapar. Ella está luchando ahí. Ella es ese David enfrentado a ese Goliat y ella no se quiere dejar atrapar. Ella lucha, pelea. Ella nunca va a ser atrapada, pero nosotros tenemos que ir a buscarla. Por eso lo que dijo Melanie sobre la autoobservación, la dirigir nuestra atención hacia nuestro mundo psicológico, hacia nuestro mundo interior, nos va a permitir ver qué es lo que allá se mueve, qué es lo que allá se manifiesta. Hay mucha gente que puede ser muy religiosa aparentemente, ¿sí? La personalidad lo hace ver allá como que es un santo o una santa, pero en el fondo no lo son o no lo somos. No quiero sacarle. Psicológicamente invertida. Sí, exactamente, psicológicamente andamos mal. Si no nos apasionan temas, por ejemplo, lujurioso, nos gusta mucho la crítica. O andamos pensando en cómo hacer caer a Julano o a Sutana, ¿sí? Pues hay mujeres que, por ejemplo, les encanta ir a probarse los hombres. O si no les ponen la tentación, lo que llaman la picardía. A veces hasta está bien que eso pase, ¿no? Que una mujer intimiden a los hombres para probarlos a ver qué tan bien están parados doctrinariamente. Pero tan mal pueden haber hombres que anden haciendo lo mismo con las mujeres, molestándolas, como quien dice, seduciéndolas falsamente, o lo que sea. Bueno, en fin, no nos vamos aquí ahorita a ponernos a ventilar cosas que pueda que estén pasando. No, yo simplemente intento decir es que nosotros tenemos que estar vigilándonos a nosotros mismos, no solamente vigilando al vecino, sino sobre todo a nosotros mismos. Por eso Melanie tuvo muy bien en decir eso. Y todos, yo sé que lo están comprendiendo muy bien. La psiquis, o sea, la mente, son los diferentes vehículos o bitmóviles que se nos dio, no solamente el cuerpo físico. El cuerpo físico es apenas, es donde se viene a manifestar todo, donde se chocoló todo allá, pero ese solamente es un aspecto. Bueno, entonces, ¿alguien desea preguntar, aclarar o ampliar, o necesita algún tipo de luz más, algo que no puede entender, que no le encaja, que como que siente que le falta? Es el momento de hacer alguna pregunta. O si no, paso a preguntarles.
Bueno, entonces vamos con Chemha. Aquí me parece como Chemha Umpir o Umpair. Sí, es Chenja. Por ahí debe estar, esa es la abuelita que dijo que la esperara. Ok, ok. Buen día, buen dinero, buena salud, maestro, Sí, maestra señora. y todos los de la sala. Entiendo lo que en un cierto su merced explicó sobre la esencia de nuestra personalidad y que tenemos que estar muy atentos a en nuestros cuidado de nuestra personalidad, tenerlo personal, Inti, tenerlo equilibrado, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, lo que Dios nos dio, educarlos muy equilibrado porque nos sirve para afrontar esta vida, este sistema, este retorno y con calidad, así como pregona el maestro Samael, el maestro Jaquel Luceus, sus mercedes, gratitud por estas enseñanzas, maestro. Su merced, ¿qué comprendió entonces por la esencia o conciencia? Eh, es, es, el, es tener, se trata sobre la genética que se graba en el diario vivir, maestro, por, por educar nuestra genética. Bueno, la genética es una cosa y tiene que ver con el GENCAR y tiene que ver con Y las con, grabaciones que están. Y la conciencia tal vez trata de que descubramos qué es lo que está allí grabado, ¿no? y eso sería, maestro, la esencia. Ok, bueno, vamos a dejarla ahí porque su merced le está intentando y eso es lo importante. Ahí va poco a poco comprendiendo esos aspectos. Adelante, tiene la mano levantada, Casita Dainy. Sí, maestro. Bueno, la esencia sería el conjunto de todas las virtudes que manifiestas por la personalidad o no. Y quiero que me aclare, maestro. Sí, la esencia no es la personalidad. La personalidad es la personalidad, el ego es el ego y la esencia es la esencia. La esencia es lo que viene a ser lo real de nosotros. O sea, que nosotros no somos solamente este cuerpo es un porcentaje de lo que, o viene a reflejar lo que nosotros somos, ¿sí? Pero el ser de nosotros, o sea, los seres, porque entonces su merced se preguntarán, entonces, ¿dónde están los seres que nos dieron, o que nos han dado, o que traíamos, o que tenemos? ¿Dónde están? ¿Dónde habitan ellos? Sí, entendiendo que la sangre es el vehículo, el bitmóvil o vehículo físico, pero una cosa es lo físico y otra cosa es lo superior, lo suprasensible, lo energético. Entonces, ¿dónde está ese ser o esa conciencia? ¿Dónde está? Claro que obviamente sus mercedes no han recibido las conferencias complementarias a esta, que están antes o después de esta, para comprenderlo, pero o creo que vimos ya la de los 7 cuerpos, ¿cierto? Donde se habló de las dimensiones y la naturaleza de de esos cuerpos y de esas dimensiones y las leyes y eso. Tal vez si sus mercedes hacen un poquito de recorderis o de recorderis sobre eso, van a recordar que, por ejemplo, dijimos que
la conciencia se encuentra, por ejemplo, manifiesta en un alto porcentaje en el cuerpo búdico, ¿sí? Y que allí se encuentran los registros, ¿sí? Porque ese está conectado con Júpiter, está conectado con la ley, con Zeus, ¿cierto? Y allí se encuentran los registros que nos tenemos. Relacionado con el cuerpo físico, bueno, así físicamente como tal, no, esos seres están en otras dimensiones, sexta, séptima dimensión, o esas partes del ser están conectadas por allá arriba, y nos tenemos que ir a conectarnos con ellos para que se dé la comunión, la conexión entre la tierra y los cielos. Bueno, eso es una forma, digamos, en el lenguaje ortodoxo que se ha manejado bíblico, por así decirlo. Pero ahí con lo de las dimensiones a su merced les queda un poquito claro también. Entonces, la personalidad es un vehículo intermedio, por así decirlo, que está entre el ego y la esencia. Y nosotros tenemos que manifestar en nos la esencia, la conciencia. Por eso yo hablaba que la reflexión o incluso la meditación, a veces toca sentarnos a meditar sobre algo. Aquí estamos ahora en este momento, su merced está ahí reflexionando, bueno, pero ¿qué es una cosa, qué es la otra? ¿Cierto? Y esa reflexión le va a permitir tener una comprensión. Y tal vez de una no llega, pero de comprensión en comprensión se va acercando, va entendiendo. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es liberar la esencia, la conciencia. Mahatma, Adelante. ese cortecito ahí, como para que se entienda un poquito más, y si estoy equivocada, su merced me corrige. Que esas porciones negativas de la personalidad del estudio que tenemos que hacer, o sea, hay cosas que desarrollamos en la personalidad que son yoes y se van a egos, ¿sí? Porque los egos es el conjunto de esos yoes. Entonces la esencia como tal es la que está enfrascada dentro de esos yoes, dentro de esos egos. Y por eso es menester estudiar para poderla liberar. Que por ejemplo, su merced se dio cuenta que tiene gula, o como dice el Mahatma Bindrafi, que la lujuria. ¿Para qué hay que estudiarla? Para mirar cómo es que vamos a laborar para convertirla en la virtud de la castidad. Y en el caso, por ejemplo, de la rabia, en la virtud ya de no ser uno rabioso, de ser uno ya diligente, y así se libera esa esencia, porque como lo dijo Casita de mí, es esa virtud. Entonces, ¿cómo liberamos la virtud? Estudiando esa porción negativa, cuál es la raíz, de dónde viene y cómo vamos a hacer para sacar eso. Y aquí es donde ya nos enseñan que a través de la licertacea, la respiración, los pregones, pero tiene que haber la porción psicológica, lo que les decía la otra vez con el sacrógesis, intención, atención y acción. Eso quiere decir eso, que hay que hacer todo el estudio completo y con una sola no tenemos. Adelante, Mahatma. Bueno, exacto, sí, por ahí está un poco también más clara la cosa. De todas maneras, vamos a decir también que, por ejemplo, la personalidad y toda la grabación genética de nosotros que tenemos, o sea, el ego y la personalidad, se manejan sobre lo que es la dualidad. Entonces nosotros queremos cambiar lo malo para dejar lo bueno, o para transformarlo o cambiarlo, mutarlo hacia un estado bueno. Pero el bien y el mal son la dualidad, y la dualidad no quiere decir que aunque hayamos trabajado sobre la dualidad y hayamos mejorado, aún así nos falta encontrar la talidad, o sea, lo que es la parte superior de cada cosa. Y la conciencia viene a ser esa parte superior que viene y dice qué está bien y qué está mal, para que aquí podamos, digamos, físicamente mejorarnos. Pero la conciencia, o sea, esa talidad está en otra dimensión superior. Tenemos que ir hasta allá, es lo que intento decirles. La explicación que dio Aule de pronto ayuda a abrir un poco, abrió un poquito ahí la puerta. Y entonces, recordemos,
la personalidad, el ego como tal se basa en la dualidad, porque aquí nos pasamos diciendo es, entonces no se comporta así, compórtese así. Pues simplemente es cambiar de un estado para el otro, pero los yoes no solamente son malos, sino que también hay yoes buenos. O sea, el ego no solamente es el maldadoso, el que hace cosas malas a sí mismo o a los demás, sino que también hay yoes buenos. Por ejemplo, están los yoes mimados, ¿no? Entonces, una persona que se acostumbró a que le dieran todo, se lo pusieron en bandejita, ¿sí? Que le hagan la tarea, por ejemplo. Entonces, lo acostumbramos a mal. Una mamá a veces cría mal a sus hijos por demasiado sobreprotegerlo. Entonces, vemos como un yo bueno, el yo mamá, pintado de bueno, de pronto le hizo un mal a la criatura. O el yo papá bueno, que todo que el niño necesita, tome, que el niño necesita, tome. Entonces nunca le exigió y ese niño se volvió un mediocre. Entonces nosotros así no la pasamos. Tenemos que, pero si aplicamos la conciencia, decimos, no, a él hay que darle, pero hay que exigirle. Así como tiene unos derechos, también tiene unos deberes. Allá en la primaria se cuenta que nos enseñaron esa cosa que se llamaban los derechos humanos. Y también se nos decía que así como tenemos derechos, también tenemos deberes, deberes a ser buen ciudadano, deber a ser buen hijo, deber a ser hasta buen hijo de Dios, pero también tenemos unos derechos. Entonces, así como nos dan, también tienen que, también, digamos, viene esa exigencia para que comprendamos o aprendamos a ganarnos las cosas, por así decirlo. Entonces, la personalidad se basa en la dualidad, cambiar de un estado de lo malo a lo bueno, pero eso aún así no quiere decir que nos estamos liberando. Nos estamos liberando de nuestras formas negativas que nos pueden atraer lo negativo, y eso está bien válido también, pero eso no nos saca de este plano. Tenemos que buscar la conciencia en, en cada cosa. O sea, no hacerlo de una forma mecánica, sino hacerlo de una forma consciente. Es lo que quiero decir. O sea que la mecánica nos lleva a que seamos conscientes si lo hacemos en esa forma. Si no lo No, hacemos en forma consciente, no. la mecánica nos vuelve autómatas, nos vuelve criaturas, eso mismo, mecánicas. Tenemos que claro que inicialmente vamos a aprender todo mecánicamente, claro, uno tuvo que aprender a comer y a coger la cuchara y aprender a hacer esa mecánica para poderse alimentar, ¿sí? Y con el tiempo eso se volvió algo ya que no necesita, eh, simplemente se hace ya de una forma mecanicista, instintiva. Y así como eso, hacemos todo. Pues ahora tenemos que aplicar la conciencia en eso, porque antes estábamos concentrados en que la cuchara fuera a la boca, ahora tenemos que, como dijo el mismo Jaranquel, tenemos que ponerle cuidado a la hora de sentarnos a comer, en qué estamos pensando, qué es lo que está haciendo la esencia o el ego, quién se está manifestando allí, ¿sí? Pero es eso, estarnos observando, a ver qué es lo que se manifestó y si se manifestó algo negativo, pues tenemos que entrar de una vez a aplicar el correctivo. La conciencia le dice a uno, mire, está pensando cosas allá obscenas, cosas que no debe, maliciosas. Entonces de una vez, ¡prum!, le damos ahí en la cabecita a ese yo que se quiere manifestar, ¿sí? Porque acuérdense que no solamente el alimento físico alimenta al ser, el ser tiene tres alimentos. Uno es el físico, otro es la respiración y otro es la transformación de impresiones. Esa última es el alimento en sí del ser. Estoy hablando del ser, no de la viteria. Bueno, hablé de los tres, del ser y de la viteria, de los dos que digo. Entonces, no sé si les quedó más claro allí esos portes. Sí, maestro, ya me quedó más claro. Gratitud. Ok. Adelante, Jaranquel. Maestro, nuestro cuerpo
existe el yin y el yang. Claro, está la verdad, está la mentira, está la oscuridad, está la luz. Entonces, igual acá cuando está ese ego, está como por decirlo así, está ese Satán, ¿sí? Y cuando está la conciencia, que es la voz de Dios, ahí hace la presencia de Dios. Entonces es como a quién hacerle caso, a Satán o a Dios. Dios por medio de su conciencia y Satán por medio del ego. Gratísima, maestro. Sí, la conciencia, ella no espera, ella simplemente sabe qué es lo que está bien, porque es que la conciencia está fusionada con el Padre. Y acuérdese que el Padre, o sea, Atman, es la sabiduría. Y la sabiduría de lo real, no la sabiduría medias, eso es la realidad. Entonces, cuando la conciencia se manifiesta, ella hace actos conscientes, o sea, aplica la justicia, lo real, lo que, como el cuento, después de eso no hay nada, no sé, eso era lo que tocaba hacer, ¿sí? Entonces, claro, pero nosotros somos los que tenemos que estar observando, o sea, observándonos a nosotros mismos, o sea, auto-observándonos a ver qué se manifestó. Pero no es una autoobservación de que estamos allá mirando, de que estamos haciendo cosas malas y la dejamos pasar. No, porque esa es una autoobservación mecánica o una autoobservación sin objetivo de nada. No, la autoobservación tiene que ser objetiva, o sea, es ir a darle al ego. Si yo me planto a pelear contra el ego, pues tengo que hacer eso, pelear contra el ego. Ah, que es que la mecánica de aprender a comer y de no sé qué, y que vestirme, y que trajearme, y que saber hablar, claro, son cosas que ya me están entregando mecánicas que me están entregando en el Tao para que yo me ayude. Pero aún así tengo que seguir espiando, mecanizando, el resto tengo que seguirlo observando, porque la lujuria, pues ella se manifiesta y el maestro no vino a enseñar lujuria, vino a enseñar fue castidad, que es lo contrario, ¿cierto? Entonces, ¿quién estudia la lujuria? Pues ya nos toca a nosotros mismos. El maestro nos vino a enseñar que lo contrario de la pereza, la actividad. Entonces, levántese, madrúguese a hacer ejercicio, vaya a hacer sacrojes y todas esas cosas, ¿cierto? Pero él no enseñó pereza. Entonces, ¿quién tiene que estudiar la pereza? ¿Él o nosotros? O sea, ¿que es culpa del maestro que no nos enseñara a ser perezosos? No, ¿cierto que no? No. Nosotros somos los que tenemos que ir a luchar contra esa pereza, ir a ver cómo es que está, en dónde se manifestó. No, que es que a mí me encanta a toda hora autojustificarme para no madrugar, aunque sea X cantidad de días a la semana, o, o no me gusta practicar respiraciones porque me justifico. No, es que otro conferencista dijo que eso no era bueno. No, es que yo tengo que hasta juzgar lo que otro me dice. Y si yo me lo creo, la culpa es mía porque yo no apliqué la justicia, o sea, la conciencia. Muy bien, maestro Jaranquel, me queda claro que está comprendiendo de qué se trata estos temas. Drusky, su merced está muy calladita hoy. ¿Qué nos dice? Maestra, maestros, buen día. Bueno, sí, está interesante. Bueno, yo estoy reflexionando también porque, eh, claro, porque tenemos que tener esta conciencia, ¿no? Y bueno, o sea, yo pienso que fallo mucho, necesito corregirme en ambas cosas, ¿no? En hacerlo mecánico y también tomar conciencia, ¿no? Es Maestra, correcto. no sé qué. Tanto es así que se cuenta que en la humanidad han tenido que venir maestros de conciencia para decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando nosotros debiéramos de tener eso por nuestra propia iniciativa y desarrollada. Y no, tienen que venir a decirnos como si fuera la mamá, nada más que es la mamá en una versión superior, ¿no? Una versión ya más evolutiva y a la vez más buscando las cosas de salirnos de la forma de salirnos de la violación de las leyes, de la transgresión de las leyes, ¿sí?
Entonces, la conciencia está para eso. Entonces, no tenemos que desarrollar eso, aprovechar todo lo que se nos ha enseñado. Bueno, tenemos los últimos 10 minutitos. Vamos ahora sí a elaborar sobre lo que Casita Daimi nos recordó, o nos recordó, y es la tarea que teníamos pendiente. Gratísimas a que ella se acordó. Entonces, me parece a mí que cada uno está libre en este momento de abrir el fono y de decir, no estamos aquí en una cuestión de confesionario, ¿no? Simplemente que sus mercedes tengan la libertad de opinar si han comprendido qué se les manifiesta. No queremos que nos cuenten detalladamente lo que hacen, no se trata de eso, pero sí que se les está manifestando allá, o si han percibido eso. Es Uno cuestión puede de decir, compartir algunas experiencias de cómo hemos vivido esa porción negativa o esa parte negativa. Yo creo que Casita Daimi quería empezar. Casita Daimi, si se puede abrir el fono para iniciar con la porción. Sí, maestra y maestro y a todos los de la sala. Pues sí estuve al pendiente de lo que se manifestaba de día a día y sí encontré varias cosas que no me había dado cuenta y que sí quisiera yo poderlas transformar con la ayuda de sus mercedes para hacer esa labor tan bonita de no, nos quisiera dar algún ejemplo, si de pronto no se siente intimidada, no tiene que ser algo demasiado, no, lo más de pronto algo puede ser bobo, pero un ejemplo como para que los demás entiendan este ejercicio. A ver, quiero aclarar una cosa, la conferencia NIDO tiene la intención de estar aquí consultando datos íntimos de cada uno de ustedes, porque eso pertenece a la vida íntima de cada uno de nosotros, nuestros defectos, y que querramos de pronto hacer de esto una enseñanza. ¿Por qué lo hago? El maestro Kelly Unceus muchas veces iba a iniciar un proceso y decían, por ejemplo, que tráiganme aquí los que han practicado, por ejemplo, sodomía, y todos, nadie salía. Entonces tenía que empezar a llamarlo a los atalayas. A ver, tráigame a la atalaya de tal punto. Usted ha practicado que no, y resulta que ya después todos comprendían o comprendíamos y empezaban a aparecer todos y todos a confesar que sí, que no, que un poquito, que por aquí, que por allá, que cuántas veces, que por qué, que con quién, y algunos hasta confesaban todo. Entonces este ejercicio, aquí no quiero que hagamos lo mismo hasta esa profundidad, no, porque no quiero que nos sintamos después el uno como arrepentidos o quién sabe que no, pero sí que nos demos cuenta de que es menester que hagamos este ejercicio para que nosotros empecemos con nosotros mismos a hacerlo a diario. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿En qué me la paso haciendo? No, que es que yo aparentemente soy ama de casa y por dentro ¿qué soy? Pueda que sea otra cosita. No, que yo soy aparentemente padre de familia y trabajador, pero internamente puedo ser asesino, violador y quién sabe cuántas cosas porque internamente se la pasas con ese tipo de pensamientos. Por poner ejemplos. Pero adelante, Casita Daimi, ilústrenos con alguno. Si desea bien, no está obligado. Adelante. sí, lo que pude observar es que pues se me manifiesta mucho la impaciencia, o sea, la desesperación de querer hacer las cosas rápido y como que no, a los seres de mi entorno no les tengo mucha paciencia. Muy bien. Exacto, sí, normal. Normal que se manifieste el defecto y cada vez que se le manifieste, su merced, en el acto que se le manifiesta, ahí mismo en el acto lo coge y pídale a su ser o a sus seres. Tenemos una madre divina allá internamente, Kundalini. Ella le puede eliminar eso, transformar. Bueno, fue algo que se propuso en la Gnosis, por ejemplo, ¿no? Si sus mercedes toman a bien, ella, las madres, son las encargadas de eso, de limpiar a sus hijos, de curarlos, de alimentarlos, de protegerlos, de limpiarlos cuando se ensucian. Entonces, seguramente es porque la madre es la que debe hacer eso.
Pero si sus mercedes con que le pidan a su conciencia que les limpie, también está bien, ¿no? Que les libere de eso. Adelante, maestro Jaranquel, su merced tiene la mano levantada. Harenkedi, tiene el fono cerrado, lo puedes abrir. Harenkedi no ha abierto el fono, mira si es que de pronto no nos ha oído. Harenkedi ya podía abrir el fono. Está como O también, UPEXE, su merced, mientras Harenkedi abre el fono, porque yo creo que debe ser que no nos ha oído, porque no está. Gratísima maestro. Ah, ya. Harenkedi. Maestro, lo tengo abierto. Sí. sí se me oye. Está abierto, maestro. ¿Me oye, maestra? Bueno, maestro, la ira, he notado y siempre me da como ira Sí, fuerte y muy claro. fácil, maestro. Adelante. De pronto he utilizado mucho la técnica y me ha dado un buen resultado en respirar y mantralizar ANSA. ANSA me ha ayudado bastante en esa parte, maestro. Y quisiera preguntarle algo referente a lo de la lujuria. Si cuando uno, ¿aló? Si cuando, por ejemplo, el faro está bien, lo digo porque mi hijo, pues, él tiene 4 años, que el falo le creció, pues fue para él algo muy a mantralizar ANSA, y él pues lo hace. Entonces mi pregunta es, si solamente con la lujuria es que se levanta el falo o cómo es que levanta, por ejemplo, en los niños, si ellos no conocen lo de la lujuria. Gratísima maestra. Bueno, muy bien. Entonces vamos a, primero que todo, le voy a hacer una pequeña aclaración referente a lo de el tema de cuando estemos laborando sobre un defecto que deseemos transformar. Lo de la respiración puede estar bien, pero sobre todo tiene que haber una intención en la mente de transformar, de querer cambiar, ¿sí? De querer transformar. La runa ANSA o el mantra ANSA es un mantra de mutacel, entonces puede que esté como que en contravía porque usted quiere mutar el defecto o lo quiere, perdón, lo quiere sublimizar o lo quiere transformar. La runa ANSA fue enseñada era para elevar, sublimizar algo. Entonces, si su merced quiere sublimizar el defecto, elevarlo, tal vez la ANSA le sirva, pero si lo que quiere es transformarlo, o sea, eliminarlo, echarlo para abajo, exacto, echarlo para abajo, transformarlo, entonces tendrá que pedirle más bien a su madre Kundalini que le elimine. Así como las abuelitas católicas que ellas ante cualquier cosa, Virgen Santísima, que no sé qué, ellas lo hacían porque eso fue lo que a ellas les enseñaron. Acá no estamos para criticarlas porque eso fue lo que a ellas les enseñaron. Pero nos tenemos, como vuelvo a redecirle, una Madre Divina Kundalini, entonces pidámosle a la Madre Kundalini que nos transforme eso. Bueno, es la idea que se me ocurre a mí mientras tanto, ¿cierto? También le pueden pedir a Lucifer. Lucifer es el tentador, puede que también funcione, pero... Es que Lucifer con ese, porque él es el pozo de la Madre Divina. Ellos son la pareja esotérica íntima. Ok, entonces ahí aparecieron ya dos seres a los que se les puede solicitar pedir, ¿cierto? A su Lucifer interior, a su Madre Divina interior, que le transforme eso.
porque sí tiene que haber una intención, no solamente es que apareció y ya. Entonces la AMSA, vuelvo y le digo, iría como en contravía, pero bueno, vamos a dejarlo allí. Ahora, referente a lo de la lujuria, que si es causada por esa parte instintiva, de pronto, bueno, nos tenemos el deseo y el deseo es instintivo. En el caso de los nenes, uno pensaría que es un deseo instintivo y el deseo no es malo, ¿sí? A no ser de que el nene se esté identificando, que esté mirando revistas pornográficas y cosas así, pero yo sé que ese no es el caso de él, ¿cierto? Solamente que la naturaleza del hombre es esa, es que la naturaleza del varón es esa. Por eso cuando las evas se tornan apáticas a comprender la naturaleza de un hombre, pues es que ellas no han comprendido entonces la naturaleza de los seres humanos. Es que el varón es eso y la Eva, ella es contraria de pronto, o bueno, también manifiesta ese mismo deseo, pero lo manifiesta de otra forma. Al hombre se le va a notar, el hombre lo va a exteriorizar y la mujer en cambio lo va a interiorizar. Una forma de las Evas de hacer lujuria de pronto es decir, pensar en ese hombre y ellas lo van a llevar hacia adentro y ellas van a querer es como sentirlo allá adentro, ¿sí? Incluso no en sus partes genitales, sino en su parte más bien como en el corazón, en esa parte emocional, por así decirlo, entre el plexo solar y el corazón. En cambio, el hombre se le va un poquito más abajo la cosa, pero es porque hay una reacción fisiológica. Entonces, ahora, si es en el caso de un varón ya de edad, un hombre adulto, por así decirlo, y se le manifiesta ese deseo sexual, debemos entender que eso quiere decir que el centro sexual y el aparato sexual como tal entra en actividad. Y si eso fue causado porque el hombre está en laxivia constante, es decir, se la pasa deseando, observando, detallando a las mujeres y sus proporciones, sus derrier, glúteos que llaman, o derrier, sus piernas o sus pechos o la cadera, la cintura, lo que sea, se la pasa ya mirándole los senos o las nalgas o lo que sea. Entonces, si eso fue causado por esa laxivia, ese varón pues está haciendo que entre en actividad el centro sexual, o sea, el aparato sexual, y lo que está es haciendo pequeñas fornicaciones, pequeños orgasmos allí, por así decirlo, porque ese aparato sexual, para que entre en actividad, él entra a producir material genético, lo que llaman lubricante, y eso es desgastar la energía de ese centro. Entonces estamos haciendo pequeñas fornicaciones allí, por así decirlo. No solamente fornicamos con la mente, con el pensamiento, sino que permitimos que eso se fuera hasta allá abajo. Bueno, ya si se masturba, ya la cosa se nos fue definitivamente, nos fuimos de bruces, como se dice por ahí. Pero vamos a dejarlo en que solamente el hombre adulto se la pase, o pueda que no se la pase, pueda que de vez en cuando le suceda eso, porque hay hombres que se han ya educado y corregido en un porcentaje. La pregunta es en qué porcentaje, en un alto porcentaje o en un mínimo porcentaje se le manifieste, en ese caso, la lujuria, porque ahí sí ya es lujuria, cuando ya es provocada, inducida, ya es lujuria. Que un hombre, un varón se levante a las 3:30 de la mañana, entre 3 y 5 de la mañana y tenga el miembro viril erecto, eso corresponde a que los ciclos circadianos de producción hormonal, o sea, en ese caso, el anabolismo que al hombre se le desarrolla naturalmente, cuando utilizo la palabra anabolismo me refiero es al metabolismo, al proceso de producción hormonal, él produce mucha testosterona en esos lapsos de las horas del día. Entonces un hombre naturalmente, bueno, pueda que no todos, pero en su mayoría, y pueda que casi todos los días él se levante con el miembro viril erecto. Eso quiere decir que el hombre tiene el fuego, la energía, las hormonas allí, porque su cuerpo a esa hora las depositó allí. Por eso es que es tan bueno ir a hacer sacrógesis a esas horas, para que esas hormonas circulen por el resto del cuerpo y permeabilicen, o sea, apañen a las células del cuerpo con esas hormonas y un porcentaje de ellas sea
gastado o más bien utilizado en la refacción o regeneración del cuerpo físico, pero no solamente hacer ejercicio, también puede hacer práctica sexual, porque si las hormonas las tiene, pues es para que la emplee en la fabricación del cuerpo, de la regeneración del cuerpo físico y de los demás cuerpos que tenga que regenerar o fabricar. Entonces, no solamente se fabrican los cuerpos, sino que también se puede regenerar el cuerpo físico. Entonces, esto queda abierto para que sus mercedes lo estudien o lo reflexionen. Y es que para eso fue que se nos entregó el aparato sexual, para darle un uso, pero un uso con sabiduría. Licencia Mahatma, para completar ahí una porcentita. Bueno, primero lo de Casita Deini con la impaciencia. Si la impaciencia a seguir de ella, que de hacer las cosas muy rápido, no es tanto, yo entiendo que no es de por ser de ella, sino que mira a la otra gente que está a su alrededor, puede ser una hermana, un hijo, una hija. Entonces se llena de impaciencia porque no hacen las cosas rápido, porque cuando es de uno es diferente, pero por ejemplo en ese caso, lo que el maestro Kelly le enseñó, pónganse en los zapatos de la otra persona, del otro ser. Ahí es donde venimos a la comprensión, a comprender el defecto, porque cuando yo miro un defecto en alguien que tengo la impaciencia, es que porque no hace las cosas rápido, entonces no es que le estoy viendo tanto en la otra persona, hay partes o porceles dentro de mí. Entonces yo lo estudio y cómo hago esa porcel. Me pongo en los zapatos de la otra persona y comprendo. Por ejemplo, a mirar, bueno, ella porque es muy lenta, bueno, es que ella de pronto es más gordita, ella de pronto no le enseñaron esto, hasta ahorita lo está aprendiendo y no lo hace rápido. Cuando su merced comprende que esa criatura no está haciendo la labor rápida porque no ha aprendido, como el que está aprendiendo a leer. El que ya sabe leer, lee rápido, y el que no sabe leer, lo lee despacio. Entonces, el que ya sabe leer, se llena de impaciencia porque el otro está leyendo despacio, pero si su merced se pone en los calzapios del otro ser que no sabe leer todavía, que está aprendiendo, ahí cuando llega la comprensión, que se está comprendiendo, ya su merced comprendió ese ego de la impaciencia. ¿Por qué es? Es por esto. Ya una vez comprendido, su merced no va a volver a cometer ese error. Esa es la comprensión. En cuanto a lo del maestro Jarenkedi con el niño, el maestro dio varias técnicas y resulta lo siguiente. No es malo que se presente la erección y sobre todo pues los niños mutan en una forma autodídica. Por eso aquí nos ayudamos, por eso decimos, ¿cómo muta el varón soltero, la mujer soltera? Con sacrógesis y con respiracel. ¿Cómo muta el casado? Con sacrógesis y con técnicas para mutar. Pero como dice el Mahatma Indra, y el adulto, bueno, que tiene la Erexel y bueno, y tiene su pareja, pues vamos a aprovechar ese fuego y van a traltar y se va a mutar la energía. Pero si no tiene la pareja y está con mucha energía, ¿qué hay que hacer? Cuando una taza se llena, si su merced no busca cómo, dónde llevar ese líquido, cómo hacerlo, pues se va a regar o se va a llegar a una masturbación, una fornicación. Ese líquido se va a salir por donde sea. Entonces el maestro que enseñó, vamos a encauzar esa energía a través del sacrógesis, parada de Magnus. Visualice ahí donde está la intención, la atención y la acción. Visualice esa energía que sube por los conductos Ida y Pingala, que por eso estamos aprendiendo en la porción sexual. ¿Por dónde sube la energía? Por Ida y Pingala, todo el proceso. Entonces, su merced visualice como cuando está con la pareja, que esa energía está subiendo y está teniendo los ascensos que son, aprieta esfínteres y visualiza. Cuando uno tiene la pareja y está con la pareja, se hace en la misma porcel, solo que como está esa energía, pues vamos a visualizarla y hacerlo. Maestra, Espera, termino un mocertico. Y para el varón también se ha utilizado, que el maestro ha enseñado, cuando está muy acosado y no tiene su pareja, para evitar una masturbación, una pérdida energética, se tiene en la habitación una vasija con agua y hielo en la nevera. Se le ponen unos cubitos de hielo y se sienta ahí y ya, bajó. Para el bebé es enseñarle a hacer más sacrógesis, enseñarle a hacer lo de la respiración, parada de Magnus, y esa energía se va encauzando. Cuando dominemos bien esas porceles de la comprensión, nos vamos a dar cuenta
que a través del sacrógesis, cuando somos solteros y solteras, que no sabemos cómo encaminar esa energía, se siente algo muy especial. Yo lo he sentido. Uno encamina esa energía, hace la parada de Manctus y no tiene que estar pensando que en un hombre o el hombre en una mujer. Con eso no quiero decir es que yo no voy a buscarme una pareja o el varón, no. Hay unos requisitos y claro, mucho mejor si tenemos la pareja, pero mientras no se tiene, hay que elaborar de esta forma para no entrar en una masturbación y tampoco entrar en una pérdida o en una fornicación. Ese es el porte gratis y más adelante Mahatma vendrá. La pregunta, lo que pasa es que la pregunta del maestro Jarankeli era si se manifestaba era el defecto. Entonces, por eso la contesta fue en esa línea, aunque que su merced por todo está bien, pero la pregunta de él era por ese aspecto. ¿Cómo se sabía si lo que se manifestaba allí ante un suceso fisiológico era más bien una manifestación egoica? ¿Y qué hacer en ese caso? Entonces, lo que toca hacer en ese caso es primero que todo, la transformación de la impresión, si fue que la manifestación se dio por digamos que uno mismo indujo a eso a través puede ser de la laxivia o de algo. En el caso del niño, comprendimos que se trataba era simplemente de un proceso fisiológico, o sea, Natural. algo natural, de las hormonas y de todo ese tema. Entonces, y pues ejercicio, lo que pasa es que vuelvo y le redigo, el hombre por ejemplo, a las 3, 4 de la mañana, él naturalmente, Sí, antes de exacto. levantarse, él ya se levanta con una, digamos, actividad sexual natural, o sea, su miembro viril en algunos o en la mayoría de los casos, y yo pensando que en los taoístas, por tratarse del ejercicio y la disertación y un estilo de vida, digamos, físicamente sanos, saludables, pues lo lógico es que el hombre se levante con el miembro viril erecto, o sea, que haya una erección. Eso no quiere decir que él está mal, No, simplemente que no, es una pues siempre respuesta ujú. fisiológica hormonal. Ahora, si ya en el transcurso del día el hombre, la mujer o la mamá o la esposa lo encuentra él con el miembro así, pues tocará preguntarle por qué. No, es que me la paso pensando en usted o en mujeres o en lo que en Evas o lo que sea. Bueno, ahí sí, ¿por qué? Entonces eso es otra cosa. Ahí Y donde su merced dice lo de las charlas mentales, que en qué se la pasa. exactamente, Charlas mentales es lo que hay que elaborar. exactamente. Y si es así, enseñarle que lo primero que tiene que hacer inicialmente es la transformación de la impresión psicológica, porque es que el alimento del ser se llaman las transformaciones de impresiones psicológicas. Ese es el alimento del ser. No lo confundamos con el alimento Del ego. físico, que ese es Ujú. para la sangre y para el cuerpo físico y todo lo demás, y que por porceles de ahí se sacan para lo de los cuerpos de arriba, pero la transformación el alimento del ser, licencia, es la transformación de impresiones. Eso ya se enseñó. No creo que se haya cambiado eso. Mahatma y licencia, que también Karen Keddy preguntó para la rabia. También dieron dentro de la doctrina una técnica que cuando uno tenía mucha rabia, depositaba la mangú blanca en un bote con agua y ahí ya transforma eso. Por ejemplo, cuando a los niños les da rabia, se recomienda que les metan la mangú derecha en agua y ya con eso le pasa. Esa sería también Y la otra. la porcel psicológica, ¿dónde queda entonces? Sí, pero Pregunto yo. se trata, sí, está bien, pero es cuando se tiene esa rabia así, no digo que se haga una sola o que se haga la otra, se hacen las dos, Madre Divina, Madre Kundalini y ya con todas las técnicas que conocemos, pero también poner la mando así en el agua le ayuda muchísimo, porque con Ok. solo ponerlo tiene una forma mecánica, no, ahí es donde está lo que les he dicho, intención, atención y acción, estamos haciendo las tres a la vez y uno se ayuda con ciertas mecánicas físicas para poder concretar las cosas. Ok, entiendo. Eso sí ya es una explicación más clara. Sí, así está muy bien. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces, tenemos todavía tiempo, Mahatma. Yo creo que ya dejaríamos hasta el viernes porque hay muchos que se van a laborar y ya algunos se han ido para que no se les haga tampoco tarde ni de pronto muy cansón. Por aquí Creo que queréis. aquí los de Fuente Solar
démosle el paso a esta última fuente solar, tal vez tenga algo importante que decir o portar. Excelente día para sus mercedes. Le saluda Keretim. Solo un chiquito aporte ahora que la Mahatma hablaba de poner las magdos en agua para que se les vaya saliendo la ira. Eso, desde mi punto de vista, es porque también nos va a ayudar en este proceso los elementos de la naturaleza, así como de pronto uno inhala, nos estamos ayudando de ejeca del aire. También, si de pronto uno hace un hueco en la tierra, de ella nos procesa muchas cosas, así también el agua, así también el fuego, cuando de pronto uno quiere quemar cosas, entonces entra en esa porcel el ayudarse también de los elementos de la naturaleza, además de la labor que sus mercedes han indicado. Bueno, eso lo han realizado desde nuestras culturas muy antiguas. Eso era solo el chiquito Sí, porte y así es. gratis. Excelente día a todos. Muy bien, muy bien. Sí, sí, recordemos que la ira es como un incendio, es como un voraz fuego. Entonces siempre se dice que es mejor apagar una vela que no un incendio. Entonces tenemos que estar muy atentos porque quizás si estamos en estado de vigilia podamos ayudar a controlar eso. Uno de pronto pensaría que no, pero sí es lo primero. Y ya cuando se nos fue, se pasó de la parte psicológica a la parte física, ya toca entrar a aplicar técnicas como la que dijo Aule, poner la mano en agua, o quizás como la que dijo la maestra Cretín, de ir a hollar la tierra con la intención de meter eso allá, pues hacer algo, pero sí, hay que tratar de procesar eso, pero recuerden, más fácil apagar una vela que no un incendio. Entonces, al menor movimiento del ego, hay que darle de una vez ahí, hay que de una vez aplicarle el proceso conscientivo. Bueno, entonces, eh, si alguien más tiene alguna aporte, pregunta o lo que deseen. Sé que tiene el dedito alzada. Sé adelante. Maestro, gratísima porque no sabía que era un defecto el ser rápida en las cosas. Yo pues tengo entonces, pues, se llama un defecto. No lo considero un defecto, no lo considero una habilidad que Dios nos ofrece. El ser rápida en todo sentido. Más que todo en las labores, con las manos, y a la vez también utilizar nuestra mente para poder resolver las cosas al mismo tiempo. Yo tengo, no sé si es un defecto, yo me planteo algo y yo misma me doy la respuesta. Quisiera saber si es un defecto, maestra. Gratísimas por la corteza, estoy viajando a mi laboratorio, muy lejito. Dios me los bendiga a todos. Sí, señora, está oído muy bien. Sí, así es. Recordemos que nosotros debemos, digamos, para empezar a cultivar la virtud, ¿cierto? Que es un aspecto de la psiquis. Entonces tenemos que tratar de llevar una vida virtuosa. Entonces uno se puede también proponer como propósito de labor. Por ejemplo, si uno dice, no, es que a mí se me manifiesta mucho la ira, bueno, entonces, y yo veo que ya empecé a elaborar sobre ella, tengo o debo también de proponerme hoy a que no se me manifieste. Y uno tiene que andar como el que anda cazando un ratón. Así como cuando las mujeres ven que saben que el ratón se aparece debajo de la cocina o de la estufa, yo qué sé, de la nevera, y automáticamente usa cualquier mecanismo para deshacerse de él o
no vamos a decir que matarlo, simplemente deshacerse de él, es decir, Lo atrapa con echarle una, agua, darle con el trapero, cualquier vaina por allá, sacarlo pues. se pone una jaulita con queso y ahí cae y ya después uno lo lleva al campo. Eso, por ejemplo, entonces, así mismo vamos a hacer con el defecto. Vamos a hacerle la cacería, y si uno sabe que el que más le saca la rabia a uno es la pareja, pues uno se va para donde la pareja y se pone a prestarse atención a sí mismo. Y cuando vea que ya le está sacando la rabia, uno, pues a lo mejor de pronto le ganó, pero uno empezó a darse cuenta, y la idea es que poco a poco, hasta que tenemos que llegar a un punto en donde debemos de comprender que se necesitan dos para pelear. Si no está sino solamente uno, ¿qué va a hacer? Ahí va a lanzar tres puños al aire, pero se va a cansar y se va a aburrir y se va a ir. Entonces no debemos hacer lo mismo. No pensar en tener confrontación altercada, porque si vamos a las luchas de fuerzas, pues uno de los dos va a salir lastimado. El que mejor argumentos utilizó va a lastimar al otro. De pronto le dice Licencia, cosas que no debía. bájame licencia. El que no quiere un regalo, ¿qué hace? No lo recibe. Como alguien decía, es que mi jefe llega y me dice, y fue tantas, me dice esto, insulta. Entonces, si yo no me identifico con ese ego de que me vuelvo con rabia porque el jefe dice esto, lo otro, ¿qué tengo que hacer? Ignorar al jefe, hago de cuenta que lo que él está diciendo, como dijo el Mahatma, para pelearse me necesitan dos. Lo que él dice lo está diciendo al vacío, porque yo me cerré, yo puse un escudo protector y a mí eso no me va a afectar. Él puede decir lo que quiera y ya. O sea, si yo no soy tu guitarra, no tienes por qué tocarla. Entonces la guitarra suena cuando la tocan. Yo no soy el instrumento musical del que quiera venir a tocar aquí. Entonces, si yo no quiero que me toquen, simplemente el que explotó en ira, déjelo que explote. Cuando yo crea que yo soy una guitarra, que él puede venir a tocar aquí, ahí sí exploto, pa, pa, pa. De lo contrario, no. Ese es el ejemplo para que lo tengan en cuenta. No soy el instrumento musical para que quien quiera viene a tocar aquí cuando quiera y a la hora que le dé la gana. Yo soy dueña de mis emociones, yo las manejo. Ese es un punto que les puede ayudar muchísimo. Pero en este caso, pues lo que vamos a decir es que la conciencia, es decir, uno tiene que estar allá tratando de no dejarse descentrar, ¿sí? No dejarse, digamos, manosear de sus egos, porque no son los egos de los demás, es que ese es el error que también a veces creemos, en que son los demás los que nos atacan, no, es uno mismo. Uno refleja lo que el otro trae. Por eso, si Entonces el otro te viene a simplemente, atacar y que uno responde, no es porque sea el ego del que viene a atacar, es porque dentro de mí hay algo. Entonces, ¿yo cómo hago? Yo Maestra, lo... licencia, maestra. ¿Cuál es el otro que el otro trae? No entendí. ¿Ese, el ego? el O sea, defecto el defecto. cuando hay una pareja peleándose, llámese dos mujeres, dos hombres, pareja, que uno le pelea al otro, entonces se dice, ah, es que el que está alegando es el que tiene el ego, y resulta que el que está recibiendo tan mal tiene ego dentro. El Mahatma Vindrafi a mí me ha enseñado, no, es que el ego no es allá, estudiase ahí adentro. Entonces, cuando uno se estudia ahí adentro, es donde uno ve que uno tiene ese ego, y la forma de que yo le doy llamar a mi conciencia es decir, yo no soy el instrumento musical para que este venga a tocar, y así no va a haber afinidad, porque cuando hay una pelea se me necesitan dos, y si hay uno no va a haber pelea. Entonces yo de esa forma llamo a mi conciencia, estoy relajada, respirando bien y mandándome, por ejemplo, las órdenes positivas de no pelear. Madre Divina, Madre Kundalini, Padre Lucifer, transfórmame este ego, la impaciencia en la paciencia, y ya según lo que sea, vamos a hacer el pregón con la intención, la atención y la acción. Ese sería, maestra Opexé, si le he entendido. Maestra linda, gratísimas por vuestra orientación, pero hasta aquí no entiendo, porque no pregunté. ¿Es un defecto el ser rápida con las macros? Eso es muy diferente a una pareja. Vuestras mercedes me están hablando de pareja. Y Ah, es dos, que usted no se le había entendido lo que había preguntado ahorita, que si era un defecto el ser rápido con la Magdu, ¿cierto, no, Magdu? No le había entendido eso. No, el ser rápido con la Magdu no es defecto. no tengo. Estoy libre, gratísimas a Dios sobre este tema.
Cuando preguntaron la venerable maestra anterior, don Armanda, que hizo la pregunta, y le contestaron de que era un defecto el ser impaciente. Ahora yo quería saber si la impaciencia es el ser rápida con las manos, la habilidad que Dios nos proporciona. Eso es un defecto. A eso es lo que quería preguntar, maestra. Gratísima que lo conteste. Lo que puede ser es que la impaciencia se manifiesta y es como, vuelvo y digo, es como un incendio, ¿no? El defecto es como un incendio cuando se desata, pues él llega incluso a volverse ir a las manos que llaman, o sea, pasó de la impaciencia a la agresividad. Pero en nosotros hay algo que se manifiesta que detona o hace que se genere un detonante para que pase de un nivel al otro. Así Entonces es. tenemos es que estar mirando, vigilando cuando se manifiesta el detonante, quién es el que quiere ir a hablar o a pelear o incluso a sacar la mano. Si de pronto se refiere a eso de ser rápido con las manos en ese sentido de la impaciencia o el rápido con las manos del que se roba las billeteras y los celulares en el bus, ese es otro rápido con las manos. Claro, es que, por ejemplo, así como lo dice la maestra Pexé, que el ser rápido con las manos es la racierta, más no la conciencia, porque, por ejemplo, como existe la conciencia mecánica de las cosas en la ciencia, yo tengo un cuchillo y el cuchillo me sirve para bien o para mal. Por ejemplo, el que lo utiliza para las frutas está bien, pero el que lo utiliza para matar un bien, pues esa ciencia se ha convertido en malo. Y, por ejemplo, todos tenemos unas Magnus. Entonces, las Magnus simple inti son la erra cierta para el detonante, como dijo el maestro ahorita. Entonces, si la persona pensó en hacer mal o esa impaciencia la llevó a pelear, a pegarle una bofetada al otro, pues la está convirtiendo en mal, pero en realidad las Magnus no tienen nada que ver si sean buenas o malas. Su merced las va a emplear, son el bitmóvil, el mecanismo para su merced utilizar o el bien o el mal. Pero las Magnus no tienen que ver con la impaciencia. La impaciencia es una cosa y las Magnus son la erra cierta que la llevan a que ya el detonante se haga efectivo, ya sea físico o espiritual, según el caso. Es como el dinero, no es ni bueno ni malo, es como los use, y si tiene esa habilidad y lo usa para bien, va a ser para su beneficio. Y si tiene esa habilidad y lo usa para mal, pues le va a traer consecuencias, eso es todo. Adelante, Jaranquevi, desea hablar. Sí, maestro, gratísimas. Ya debo de ir allí a empezar una labor. Gratísimas, que Dios los bendiga. Está muy interesante toda esta conferencia y toda esta gran sabiduría que su merced a bien nos ofrenda. Gratísimas y estaremos Maestro, pero no se a nos próximos vaya, días. háganos la plegaria a su merced, antes de irse, porque hace 8 días la hizo, ¿quién fue? No recuerdo. Haga la plegaria antes de irse, porque de todas formas ya Bien, estamos despidiendo, maestro. bien, maestra. Vamos a hacer la oración en la runa de la abundancia. Gratitud, Sacratísimo Señor Dios Padre Jehová, por ofrendarnos esta oportunidad de este nuevo amanecer con vida, con salud física y espiritual. Te damos gratísima, Señor, y te pedimos, bendito Padre, para que sea tu voluntad en cada uno de nosotros, para que sea el pronto regreso de los maestros Hakel y